Querida comunidad extraordinaria, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por permitirme acompañarlos nuevamente en donde se encuentren, ya sea en su negocio, en su casa, en su oficina o en algún traslado. Esta noche, comunidad, tendremos un episodio muy especial, ya que tendremos una recopilación de leyendas de Sudamérica. Por lo tanto, quisiera aprovechar para enviar un cordial saludo a todos aquellos miembros de esta comunidad que nos hacen el enorme favor de seguirnos en estos bellos países que se encuentran al sur del continente americano. Querida comunidad, yo les pregunto, ¿ustedes creen que estas leyendas estén basadas en hechos reales o tengan algo de cierto? Como siempre les digo, tal vez sean más cotidianas de lo que pensamos, porque lo cotidiano también es extraordinario. María Lionza. Nací en una aldea indígena del norte, cerca del río Yaracuy, antes de que alguien le pusiera nombre al estado. Mi padre era el cacique. Mi madre perdió la vida durante el parto. Las mujeres que estuvieron con ella dijeron que mis ojos eran verdes y que mi piel no era como las demás personas del grupo. Fueron con los ancianos. Les hablaron de lo que vieron y ellos respondieron con una decisión firme. Dijeron que no podía tocar el agua ni mirar mi reflejo en el río. Aseguraron que, si lo hacía, algo definitivo iba a suceder, algo que no se podría corregir ni detener. Nadie les preguntó por qué. Nadie discutió. Las decisiones de los ancianos no se explicaban ni se cuestionaban. Mi padre escuchó, observó a las mujeres y luego caminó solo hasta el extremo del terreno comunal. Volvió más tarde con 2 hombres. Uno de ellos era su hermano. Les ordenó preparar una choza lejos del río, allá arriba, en el Cerro Sorte. La choza la hicieron con barro y hojas de palma. Escogieron un punto alto. Desde el camino se estrechaba. Uno de los hombres se quedó junto a la entrada. El otro se sentó al lado del fogón, que nunca se apagaba. Incluso cuando llovía. Nadie me habló. Nadie me enseñó nada. Las mujeres llegaban con comida 2 veces al día. Dejaban los cuencos de madera en el mismo lugar y esperaban unos segundos antes de marcharse. Los vigilantes solo hablaban entre ellos cuando se relevaban, y sus frases eran cortas. A veces decían que el río seguía turbio. A veces decían que una serpiente se había arrastrado por la ribera. Yo caminaba por el interior de la choza. Dormía poco. Miraba al cielo durante horas. No había objetos a mi alrededor, solo tierra, hojas, piedras, cuencos y fuego. Aprendí a distinguir los sonidos que hacían los pasos cuando llegaban con leña. Aprendí a saber si la mujer que venía con la comida era la misma del día anterior o una distinta. Aprendí a no hacer ruido al moverme, a no tropezar, a no distraerme. Sabía cuánto tardaba el humo del fogón en cambiar de color, cuando lo alimentaban con madera verde. En algunos momentos, desde un punto del cerro, podía ver el reflejo del río. No lo miraba de frente, solo lo observaba de reojo. No conocía el agua, nunca la sentí. Nunca me acercaron una vasija para lavarme, ni para beber. Me mantenía lejos por decisión de todos. A los 15 años, noté que uno de los vigilantes se dormía más profundo. Su cuerpo se vencía hacia adelante. La respiración le cambiaba. El otro salía más temprano a buscar ramas. Aproveché cuando los dos coincidieron en sus distracciones. Salí por el borde donde no habían dejado piedras. Crucé una línea que reconocía por los restos de ceniza. Bajé sin pausas. Me caí una vez. Me raspé la mano con una roca. No sangré,
Seguí bajando. Llegué al río cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el agua. No había personas cerca. Me quité las sandalias. Caminé con los pies en el barro hasta donde comenzaba el agua. Vi mi reflejo por primera vez. En ese instante, desde el centro del río, una serpiente emergió. No identifiqué de dónde salió. Era muy larga, no muy ancha, de color café y verde. Rodeó mi cuerpo sin empujar. No sentí dolor. Me llevó con ella al agua. No me resistí. Entramos al río juntos. No supe cuánto tiempo estuve bajo la corriente. No pensé. No sentí. No vi el fondo ni la superficie. Solo estuve ahí, sin noción de nada más. Un día, sin aviso, la corriente me dejó en la orilla. Caminé por la ribera. No dejé marcas. Subí por el mismo cerro. No regresé a la choza. Me detuve frente a una entrada de piedra que antes no había notado. Me quedé ahí. Después de eso, cada cierto tiempo, las personas empezaron a traerme ofrendas. Flores, comida, figuras hechas con arcilla. Se arrodillaban. Repetían un nombre que no conozco. Me llaman María Lionza. Los dos cadejos. Nací en una finca entre San Ramón y Palmares, en Costa Rica. Viví con mis padres, mis dos hermanas y mi hermano menor. En esa época, a principios del siglo XIX, no había electricidad, ni caminos pavimentados. Todo era potrero, cafetal y trillo. En época de cosecha, nos levantábamos antes de que saliera el sol y regresábamos después de que se metiera. Las casas estaban separadas por kilómetros y para llegar a cualquier lado había que cruzar barrancos, veredas estrechas y ríos angostos. Yo tenía 18 años cuando vi al Cadejo Blanco por primera vez. Eso pasó después de una fiesta patronal en Palmares. Había caminado desde el centro hasta la salida del pueblo, y de ahí tomé el camino de tierra que llevaba a San Ramón. Yo iba solo. Ya era de noche. No había luna. Nadie más regresaba por esa ruta. A unos 20 pasos delante de mí, apareció un animal, blanco, grande, con el cuerpo delgado y las patas largas. No se movía como los perros de la finca. Estaba parado al borde del camino. Me miraba, pero no hacía nada. Yo no lo llamé. No quise acercarme. Caminé con cuidado. El animal se mantuvo a mi izquierda. Nunca me perdió de vista. Nunca ladró. Caminó junto a mí por casi 2 kilómetros. Ese día regresé sin problemas. Ningún animal se alborotó al llegar. Los perros no me hicieron nada. Yo me acosté y dormí sin sobresaltos. Nunca supe de dónde había salido ese animal, ni hacia dónde se fue. No lo escuché moverse entre las hojas, ni vi sus huellas en el camino. Yo no hablé de eso con nadie durante varios años. En esa época, se decía que uno estaba loco si contaba cosas así. Pero después de ver al Cadejo Negro, entendí que no era mi imaginación. Fue una noche diferente. Había ido a dejar un saco de café a una finca cercana, ya después de que se metiera el sol. Volvía por el mismo camino. Esta vez iba por la vereda junto al río Barranca, que cruzaba varias propiedades antes de llegar al terreno de mi familia. Yo sentí algo detrás de mí. Antes de girar la cabeza, no escuché nada.
Solo vi una figura oscura, parada entre los arbustos. El cuerpo era igual al del cadejo blanco, pero su pelaje era opaco y sus ojos muy oscuros. Me observaba sin moverse. Yo seguí caminando. El animal no me seguía de cerca, pero aparecía de nuevo más adelante, parado otra vez, en silencio. No recuerdo bien cómo llegué a la casa esa noche. Mi ropa estaba manchada de tierra y mi madre me preguntó ¿por qué? Yo no le supe decir. Sentí mucho cansancio. No quise comer. Me dormí sin bañarme. Al día siguiente, mi padre dijo que los perros no habían salido de debajo del corredor en toda la noche. También notamos que unas vacas del terreno vecino estaban inquietas. No habían comido. Se mantenían apartadas del potrero. Después de eso, yo empecé a prestar atención a los caminos y a las horas en que regresaba. Nunca más caminé solo después de las 6 de la tarde. Mi hermano menor una vez me dijo que había visto algo parecido mientras subía desde Sarchí con unos amigos, pero él no lo describió bien. Solo dijo que no se le acercaron y que no quisieron hablar de eso en el momento. Yo sí sabía lo que había sido. Los años pasaron. Yo trabajé en fincas de café hasta que cumplí 40. Me mudé varias veces. Vi al cadejo blanco en 3 ocasiones más. En cada una de esas veces, iba solo de noche por caminos distintos. Nunca lo vi junto al otro. Tampoco volví a ver al cadejo negro. Pero conocí a un hombre en San Carlos que aseguró haberlo visto 3 veces en una misma semana, siempre desde la misma cerca. Él no podía explicar por qué, pero después de eso, su yegua dejó de salir del corral sola. La Pincoya. Nací en el punto exacto donde las aguas más profundas rodean la isla de Caguach. En tierra nadie supo nada. No se oyó ningún ruido, ni hubo señal de que algo importante hubiera pasado. Mientras tanto, Millalobo me sostuvo sin decir palabra. Huenchula estaba cansada. Nadie dio otra designación. Desde el primer día, todos me llamaron Pincoya. Durante toda la infancia me mantuve en una zona que no se encuentra registrada en ningún mapa. Hay formaciones rocosas que sirven de protección, y ahí dentro se acumulan restos de embarcaciones, instrumentos de pesca abandonados, conchas sin nombre y fragmentos que el mar dejó en su fondo. Ahí se me enseñó lo necesario. Huenchula explicaba el paso de los ciclos. Millalobo marcaba la dirección de las corrientes. Aprendí lo que se esperaba que aprendiera. Se me permitió ver, moverme, comprender y reconocer sin hacer preguntas. Desde esa zona subterránea, por mucho tiempo, observé las barcas que se acercaban desde Achao, Dalcahue o Quehui, siempre desde lejos. Nadie me mostró prisa. Nadie me empujó. Mi hermana menor también vivió en el mismo lugar. Ella prefería acercarse. Desde pequeña se posicionaba en sus puntos más visibles. Se le notaba la voluntad de contacto. A mí no se me pidió eso. La espera fue parte del inicio. No se trataba de preferencia. Se trataba de lo que tocaba. El primer ascenso fue autorizado una noche sin luna, cuando el canal de Dalcahue se mantenía inmóvil. Millalobo dijo que era el momento. Entonces fui. Desde esa salida, quedé designada para presentarme en las playas, cuando los ciclos del mar se alteraban. Se trataba de una acción específica, sin margen para dudas. No se me pidió hablar.
No se me permitió tocar. Mi función no incluía otra intervención. Al llegar a la costa, elegía un punto recto, visible y despejado. Allí empezaba la secuencia. El movimiento era constante, medido, sin expresión. No estaba ligado a estados anímicos ni a voluntad. Si el giro terminaba hacia el mar, los peces volvían. Si el giro terminaba hacia tierra, el estado previo se mantenía. El primer grupo que me observó fue de pescadores de Caguach. Nadie gritó. Algunos dejaron de moverse. Otros se llevaron las manos al pecho. No cambié la dirección. Nadie habló. Al día siguiente, sus redes estaban completas. Me había ido antes de que alguien intentara acercarse. Así fue cada vez. A veces en Chaulinec, a veces entre Quellón y Tranqui. Siempre sin previo aviso. No busqué contacto. No interrumpí nada. Me limité a ejecutar lo que se me asignó. El Trauco. Nací entre los árboles densos que separan a Dalcahue y Chonchi. No hay claros, no hay cielo visible. Todo está cubierto por capas de hojas, ramas gruesas y troncos inclinados. El suelo es irregular, con raíces que se cruzan y piedras cubiertas de verde. Los árboles están tan juntos que solo uno puede pasar a la vez. Me moví desde ahí desde siempre. Ninguna persona me enseñó cómo hacerlo, ni hubo caminos marcados. Caminé solo, sin dejar cosas atrás. No hubo animales cerca, tampoco señales de vida humana. El lugar donde descanso está bajo una estructura formada por raíces, ramas rotas y hojas caídas. No hay acceso sencillo. Ninguna otra persona llegó allí antes. Desde Castro, avancé hasta Quellón. Pasé por Putemún, por el Alto de Tenaún, por quebradas que bajan hasta Yaldad. Crucé sin detenerme, sin apuro. No dejé rastros ni marcas. Ninguna rama se partió bajo mis pies. En cada tramo, los animales ya se habían alejado cuando pasé. Las aves no salieron volando. No hubo movimiento. Me desplacé sin frenar. Tampoco hablé. Nunca toqué nada que estuviera en el suelo. Siempre fui en línea recta, sin hacer rodeos. Cuando el monte se abría por la pendiente, me volví a meter entre los troncos. Una mujer entró sola por un sendero deshecho, cerca de Huicha. Llevaba un canasto con astillas secas. Caminó sin apurarse. Se metió entre los árboles sin observar los costados. Avanzó hasta que quedó lejos de su casa. No llevaba acompañantes ni herramientas. Me acerqué cuando se detuvo. Estaba de pie, sin moverse. No hubo palabras. No hubo gestos. No la toqué ni intenté comunicar algo. No me escondí. Solo me quedé frente a ella. Después de un momento se giró y salió por donde había llegado. No hubo gritos ni señales. No miró hacia atrás. Siguió caminando hasta desaparecer entre los arbustos. Yo seguí por mi lado sin cambiar dirección. Permanecí varios días junto a un arroyo que no tenía nombre, en una parte baja con árboles caídos y agua estancada. Luego avancé hacia la zona sur. Yassi Yateré. Yo soy Yassi Yateré. Aprendí a hablar al observar los gestos de quienes cruzan senderos de monte. Conservo mi forma desde el nacimiento. Camino con los pies descubiertos y sostengo un tacuapú con mi mano.
herramienta sencilla que utilizo para señalar cada paso y dejar una huella única en tierra suelta mientras avanzo. Elementos visibles que sirvieron para definir mi presencia en cada tramo donde mis sentidos captaron la luz del día y el murmullo del bosque, y me concentré en los detalles de troncos, piedras y raíces al recorrer zonas cercanas a Concepción. Ellos llevan marcas visibles y permanecen fuera de los trillos que recorro. Fallan al intentar imitar la marcha sigilosa con que avanzo por claros y bosques. Cada espacio me mostró terrenos distintos donde la vegetación reposó con ritmo constante ante mi paso. Reflejos de luz y sombras intactas definieron la ruta que seguí antes de elegir nuevo destino. Camino en mi soledad con bastón de madera. Atravieso montes junto a Concepción y pasos rojos junto a San Ignacio Gauzú. Llego a orillas del río Paraná, donde el suelo cruje bajo el peso de mi cuerpo. Cada pisada dejó registro en terreno suelto, mientras continúo mi marcha constante, hacia donde cambia la luz al caer la tarde. Ellos muestran huellas de animales y rastros de humanos que parecieron ignorar mi presencia. Terracerías rojizas y laderas amplias que se extendieron a ambos lados del recorrido. Me concentré en cada sonido del viento y en el crujido de hojas bajo mis pies. Detalles que permanecieron igual al avanzar sin pausa por claros inundados de sol y espacios sombreados bajo la copa de árboles altos. Los trillos vinculados a San Ignacio Gauzú revelaron caminos marcados por ruedas y pisadas. Campos abiertos y parches de monte aparecieron ante mis ojos, sin alterar mi paso. Cada tramo me exigió mantener firme el cuerpo y el pulso mientras avanzaba con la mirada fija en el sendero que recorría. Cada región que atravesé registró huellas impresas, y ella conservó su forma intacta ante mi presencia. Rocas y raíces formaron un recorrido irregular sobre el suelo, zonas donde la sombra y la luz alternaron su presencia, hasta que el sol cayó sobre la ribera y marcó el fin de cada jornada. La primera vez que vi a un niño fue junto a una vivienda de madera, con techo de chapa. Él se enteró en el umbral y observó mi figura antes de levantarse sin hablar. Seguí su recorrido hasta un sendero entre árboles y lo conduje hasta una abertura estrecha, entre piedras, a 4 kilómetros de esa casa. Él entró sin dudar y esperó en silencio mientras las horas pasaron. Cuando el cielo cambió de tono y la luz se redujo, regresó al punto de partida por el mismo trillo y su mirada recuperó la certeza del regreso. En Loreto, Cazapá y San Pedro hice lo mismo con otros niños. Ellos caminaron detrás de mi sombra, entraron en huecos de roca, pasaron horas fuera de casa y volvieron antes de que la tarde terminara. Cada huella mía quedó impresa en tierra suelta y su memoria retomó el sendero inicial. En Bellavista, una niña halló refugio en un árbol hueco y allí esperó mi señal para regresar. El Curupí. Yo nací cuarto, entre 7 hijos de Carena y Tau. Momento en que Carena guardó su rostro hacia mí y Tau guardó su mirada al verme emerger. Gesto que reflejó aceptación resignada ante mi forma distinta en presencia de todos. Mis primeras horas transcurrieron bajo el dosel de copas altas que dejaron entrar apenas un hilo de claridad. Raíces gruesas se entrelazaron con mi cuerpo pequeño, cubierto de pelo denso, mientras el agua lluviosa quedó retenida en pozos junto a piedras antiguas, espacio que ofreció abrigo para crecer al ritmo de los sonidos de animales y de la brisa que movió las hojas.
El paso del tiempo moldeó mis rasgos con proporciones inusuales. Brazos cortos y anchos junto a una piel oscura que contrastó con la claridad difusa del entorno. Ellos observaron mi quietud constante y ella percibió mi mirada fija. Nosotros convivimos en un estado de presencia muda, mientras mi aliento pausado se sumó al latido de la tierra. El cuerpo se adaptó a caminos olvidados por el hombre y marcas de animales, trayectos que plantearon suelo inclinado y lomas suaves en la región norte de Amambay, zona apartada de rutas activas y rodeada por vegetación espesa que ofreció protección. El territorio presentó claros de leña abandonada y senderos hechos por bestias, suelo que permitió desplazarse con paso lento y firme, sin recurrir a desvíos innecesarios. Recorrido que se repitió cuando ellas cruzaron buscando agua o leña. Movimiento que ocurrió con precisión al pasar junto a un árbol cercano al río Apa. Una presencia femenina apareció un día, con un balde colgado del brazo. Ella avanzó sin prisa, y yo me acerqué con la parte de mi cuerpo larga, gruesa y flexible, que mantuve enrollada contra mi costado. Parte que controlé sin esfuerzo y que actuó en silencio, acto que detuvo sus pasos sin contacto físico directo, ni palabra alguna. La experiencia se repitió con instantes aislados en distintos puntos del monte, episodio que involucró mujeres distintas, cruzando entre los troncos altos y arbustos densos. Instante en que la parte de mi cuerpo actuó sin producir sonido, ni dejar rastro visible tras detenerlas. Ellos narraron recuerdos inconexos de sensaciones borrosas tras el encuentro. Relato que cambió según el testigo, pero siempre reflejó ausencia de explicación clara. Al volver al poblado, su voz apareció entrecortada y su mente guardó fragmentos sueltos de aquello, situación que tampoco incluyó recuerdos de rostros ni huellas. Esa parte de mi cuerpo actuó cada vez con la misma precisión, gesto que definió mi presencia sin necesidad de movimientos amplios ni acciones evidentes, y que me distinguió entre los seres de aquel territorio. Aquel modo de existir definió mi espacio cotidiano de sitios apartados de cultivos activos y sin presencia de mercados o escuelas, terreno que se extendió durante mi crecimiento, sin hospitalidad ni contacto cercano con otros. Querida comunidad, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, si aún no lo haces, te invito a que te suscribas al canal, pero que sobre todo, actives la campanita de notificaciones, ya que así no te perderás ninguno de nuestros próximos relatos. Además, te invito a explorar todo el contenido de este canal, ya que, en 6 años de existencia, se ha logrado reunir un bagaje de relatos paranormales en diversos formatos, que estoy seguro te pueden llegar a agradar. Recuerda que a mí me encuentras como LocuTonyMX en Instagram. Te espero allá para que establezcamos contacto. Y por supuesto, muy importante, tu interacción es de suma relevancia para este contenido, así que esperaría contar con tu pulgar arriba y por supuesto saludarte en la caja de comentarios. Querida comunidad, queda una leyenda más. Por favor, acompáñenme a conocerla. La pata sola. Me llamo Luz María y crecí en Santa Lucía, al sur de Antioquía, donde montañas elevadas rodean fincas con cafetales y caminos de tierra que conectan a quienes siembran café y cuidan animales en una comunidad formada por familias que comparten tradiciones, costumbres y jornadas de trabajo que inician al amanecer para atender el rancho y concluyen al caer la tarde, entre saludos de vecinos conocidos y miradas cómplices ante responsabilidades compartidas en cultivo y crianza de animales. En ese entorno contraje matrimonio con Efraín, cuyo oficio con mulas
Lo llevaba a recorrer veredas distantes, cargando sacos de café y entablando tratos con compradores que aguardaban la entrega de granos recién cosechados en caseríos vecinos, donde la colaboración era norma. Cada día traía tareas que cumplíamos con disciplina y cada anochecer ofrecía reposo que compartíamos con vecinos, ante quienes hablábamos con sencillez y gestos claros, en espacios abiertos donde primaba una convivencia establecida por generaciones pasadas. Un día Efraín llegó acompañado por una mujer joven que descendió de la mula sin pronunciar palabra y entró a la vivienda compartida donde senté mi cuerpo frente a la olla y me dediqué a calentar agua para el café que él y ella beberían antes de instalarse en la pieza destinada a herramientas. Gesto que desvió la rutina y marcó el inicio de un ambiente distinto. Desde aquel instante, nuestro vínculo se distanció, mientras esa joven se apropiaba del espacio con gestos cotidianos y él restringía mis palabras y mi andar, hasta reservarme fragmentos de tiempo que invertía en aislamiento dentro del hogar. Vecinos acudieron al juez del corregimiento tras escuchar el relato de Efraín y respondí sus preguntas de manera directa, antes de quedar en una pieza de adobe con lámpara de aceite y catre de hierro, donde permanecí durante un par de días, sin contacto con quienes me habían conducido al lugar. Al salir de ese espacio, caminé por veredas ascendentes de la pradera, junto a personas armadas que me condujeron hasta un claro, en el cual me ataron al tronco de un árbol y me propinaron golpes que fui recibiendo sin emitir sonido, hasta que quienes me atacaron se alejaron dejando el cuerpo adolorido y la mente concentrada en cada impulso para resistir. En la madrugada siguiente, soltóme un joven más hombre y luego ellos desaparecieron en la oscuridad, mientras emprendía una ruta incierta, saltando entre cafetales y senderos, hasta que al amanecer descubrí la ausencia de la pierna izquierda y el rostro transformado por un solo ojo, centrado por encima de dientes alargados y un cabello que crecía de forma desordenada, fuera de mis rasgos anteriores. Al caminar perdí la noción del tiempo, hasta detenerme junto a un charco, donde observé mi figura irreconocible y confirmé la alteración de mis facciones que antes conocía. Desde aquel amanecer caminé durante la noche y la madrugada, por cafetales y fincas, hasta convertirme en una figura errante, que evitaba acercarse a lugares habitados por ellos y recorría espacios salvajes, bajo su propia voluntad, donde cada amanecer hallaba un propósito renovado con el camino que había trazado. Mis desplazamientos surcaban la tierra en soledad, mientras mis sentidos y mi cuerpo respondían a un impulso firme seguido del recuerdo de mi vida anterior. Esa trayectoria culminó en una certeza con la cual acepté mi condición y validé la decisión que definió mi existencia como una presencia solitaria en medio de cafetales y montañas.